El conflicto de Nagorno-Karabaj. Un análisis de relaciones internacionales. En este análisis de relaciones internacionales, exploramos el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Esta disputa territorial, que ha evolucionado y escalado a lo largo de las décadas, es una oportunidad para examinar las dinámicas de poder contemporáneas, las amenazas, las oportunidades y las soluciones potenciales desde una perspectiva de relaciones internacionales. Antecedentes e historia. El conflicto comenzó en 1988. Durante los últimos años de la Unión Soviética, cuando la región de Nagorno-Karabaj, poblada en su mayoría por armenios pero dentro del territorio de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, pidió unirse a la República Socialista Soviética de Armenia. Desde entonces, el conflicto ha pasado por fases de guerra y tregua, siendo el más reciente el ocurrido el año 2022, cuando la escalada de violaciones del alto al fuego llevó a un conflicto de 2 días en el mes de septiembre. Actores e intereses. Los principales actores en este conflicto son las naciones de Armenia y Azerbaiyán. Aunque otras naciones y entidades internacionales como Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea también juegan un papel importante. Los intereses en juego son tanto territoriales como culturales, con ambas naciones reclamando derechos históricos sobre la región. Azerbaiyán mantiene su reclamo sobre el territorio de Nagorno-Karabaj, en virtud del derecho internacional, mientras que Armenia defiende el derecho de autodeterminación de los armenios que viven en la región. Impacto económico y humanitario. El conflicto ha tenido un profundo impacto tanto económico como humanitario. Ha desplazado a miles de personas y ha llevado a una escalada en los gastos militares por parte de ambas naciones. Además, ha generado inestabilidad en la región, lo que ha afectado el comercio y la inversión. Los bloqueos de carreteras y la ocupación de corredores vitales, como el corredor de Lachin, han causado severas penurias a los residentes de la región y han interrumpido el flujo normal de bienes y personas. Compromiso de organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos, han desempeñado un papel activo en la mediación del conflicto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos diplomáticos, no se ha logrado una solución definitiva al conflicto. Amenazas, oportunidades y limitaciones. El conflicto de Nagorno-Karabaj presenta una serie de amenazas, oportunidades y limitaciones. Las amenazas incluyen el potencial de una guerra a gran escala y la posibilidad de que el conflicto se propague a regiones vecinas. Las oportunidades radican en la posibilidad de la mediación internacional para resolver el conflicto y establecer una paz duradera. Sin embargo, las limitaciones incluyen la intransigencia de ambas partes en cuanto a sus reclamaciones territoriales y la influencia de poderes externos en el conflicto. Aporte de actores económicos y comerciales. La economía de la región ha sido fuertemente afectada, con el comercio y la inversión limitados debido a la inseguridad y la incertidumbre. Sin embargo, la resolución del conflicto podría abrir nuevas oportunidades para el comercio y la inversión, y permitir el desarrollo de la economía de la región. El sector público podría establecer las condiciones para la paz y la estabilidad y el sector privado podría desempeñar un papel crucial en la reconstrucción post-conflicto. Solo dado lo anterior será posible restablecer la extracción de minerales como el oro, el cobre o el zinc, abundantes en la zona, así como la activación de los otros sectores productivos. Análisis y evaluación del conflicto. Desde la perspectiva realista, los estados son los principales actores en las relaciones internacionales y actúan en función de sus propios intereses nacionales. El problema en el conflicto de Nagorno-Karabaj podría ser visto como un conflicto étnico-territorial donde entran los intereses de armenios y azeríes por el control de la región. En 2022, el riesgo de conflicto militar entre ambos países aumentó debido a fallas en los esfuerzos de mediación, incremento de la militarización y frecuentes violaciones al cese al fuego. La lucha por el poder y el control de territorios estratégicos son aspectos centrales en el enfoque realista. En este caso, la ocupación del corredor de Lachin por parte de activistas azerbaiyanos en diciembre de 2022 podría verse como un intento de Azerbaiyán de fortalecer su posición estratégica. Desde la perspectiva liberal, la cooperación internacional y las instituciones internacionales son fundamentales para resolver conflictos. El problema podría verse como una falta de efectividad de las instituciones internacionales y los esfuerzos de mediación para resolver el conflicto. A pesar de las conversaciones de paz organizadas por los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia en mayo de 2023, la situación de seguridad sigue siendo tensa y las conversaciones de paz están en curso 1. El fracaso de estas instituciones y procesos para producir una resolución duradera podría indicar los límites del enfoque liberal. Además,
El rol mediador de Rusia ha ido menguando producto de la guerra en Ucrania, lo que ha difuminado las posibilidades de encontrar un fin al conflicto. Desde la perspectiva constructivista, las identidades y normas sociales juegan un papel importante en la formación de los intereses y acciones de los estados. El problema podría verse como una disputa de identidad y soberanía. En esta disputa, Armenia y Azerbaiyán no solo luchan por el control territorial, sino también por la definición y reconocimiento de su identidad nacional y derechos étnicos en la región. El primer ministro armenio Pashinyan, por ejemplo, reconoció a Nagorno-Karabaj como territorio soberano de Azerbaiyán, pero pidió a cambio el reconocimiento de los derechos y protecciones para los armenios que viven en Nagorno-Karabaj. Propuesta de solución. Una posible solución al conflicto sería una mayor mediación internacional, con un enfoque en la construcción de la confianza y la reconciliación entre las dos naciones. Esto podría implicar acuerdos de intercambio de prisioneros, la creación de una comisión de verdad y reconciliación, y acuerdos sobre el estatus de Nagorno-Karabaj que sean aceptables para ambas partes. Además, la comunidad internacional podría ofrecer incentivos económicos y de seguridad para fomentar la resolución pacífica del conflicto. Finalmente, como es un conflicto étnico-territorial, se debería recurrir al derecho de autodeterminación consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con ayuda internacional mediante, permitir que los pueblos que habitan Nagorno-Karabaj decidan su propio destino. Conclusión. El conflicto de Nagorno-Karabaj es un ejemplo de las tensiones y desafíos que enfrentan las naciones luego de escenarios complejos de desintegración política. Luego de la caída de la Unión Soviética, armenios y azeríes se han visto envueltos en problemas de delimitación de su soberanía, debido a la multiculturalidad de zonas como las del Nagorno-Karabaj. Los estados nacionales involucrados han buscado soluciones por la vía de la violencia, siendo necesaria la intervención de potencias como Rusia. Además, el conflicto ha golpeado doblemente a un conjunto de pueblos ya empobrecidos por la caída de la URSS. A través de la comprensión y el análisis de este conflicto, podemos obtener una visión más clara de las dinámicas de poder, los intereses nacionales y la importancia de la diplomacia y la mediación en las relaciones internacionales.